Buenas tardes otra vez, muchachos. Buenas tardes o buenos días donde nos estén escuchando o mirando. Les volvemos a dar la bienvenida acá al programa de Para la Oreja. Y justamente el día de hoy, con otro invitado de la casa, un amigo de la casa, mejor dicho, Daniel Salinas, con ustedes también acá. Él es profesor de filosofía y de artes marciales, específicamente también Tai Chi Chuan. Y pues hoy nos acompaña acá pues para tratar un tema súper interesante que se refiere a la respiración, esto que es un puente entre la mente y el cuerpo. Lo hemos llamado así, pues tomando como referencia un nombre que él mismo utilizó antes en una presentación de este tema, ¿no? Pues la idea de todo esto es dejarles a ustedes nuevamente información bastante interesante y cosas nuevas que aprender, como siempre Para la Oreja pues está haciendo con ustedes. Y pues le damos la bienvenida a Daniel a la casa de Para la Oreja y pues estamos ansiosos pues de escuchar más sobre este tema, ¿no? Ok, muchas gracias, Alex. Estamos obviamente eh, interesados también en participar en tu programa. Me parece muy interesante la idea. Y este obviamente es un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Básicamente, en la tradición occidental sí tenemos uno que otro antecedente con respecto al valor de la respiración, por decirlo, aparte de lo estrictamente médico, ¿no? Terapéutico. Pero en Oriente nos encontramos con elementos bastante más profundos tal vez, por lo que llevan mucho más, yo diría siglos, y si digo milenios no exageraría tampoco, trabajando, digamos, en este tema, ¿no? Básicamente hay como dos criterios que hacen que esto haya sido valorado de una forma muy especial. Primero, el hecho de que nuestra vida de hecho empieza con un aliento, con una inhalación y termina con una expiración. De hecho, muchas veces se suele decir cuando una persona fallece, ¿no es cierto?, que expiró. O sea, el aliento, ¿no es cierto?, Estoy salió y no grabando. regresó más. Entonces, de algún modo así termina la vida del ser humano y con una inhalación es como empieza la vida del ser humano. Cuando el bebé, ¿no es cierto?, sale de la madre que le ha cobijado, se expulsan los líquidos, los fluidos que han estado en el aparato respiratorio y por primera vez ingresa el aire, ¿no es cierto? La inhalación, a través de la inhalación, ¿no es cierto? Se aspira y empieza una vida, por decirlo así. En ese momento empieza una vida separada de la vida, digamos, que le sirvió de matriz. Entonces prácticamente la vida del ser humano comienza con una inhalación y termina con una exhalación. Primero, ¿no? Segundo, si nosotros comparamos, por ejemplo, nosotros podemos llevar muchos días sin comer. Hace poco un amigo me comentaba de que va a iniciar un ayuno de 21 días e incluso se sabe de gente que ha estado 40 días, ¿no es cierto?, en ayuno. Pero, por ejemplo, sin agua ya no podemos aguantar tanto, ¿ya? Se puede estar algunas semanas, ¿no es cierto?, sin comer, pero se puede estar solo algunos días sin beber agua, sin que te perjudique la salud, y solo algunos minutos sin respirar. Esto también, ¿no es cierto?, nos da una pauta de cuán importante es en nuestro metabolismo el intercambio de gases, ¿no es cierto?, de respiración propiamente tal. Y en la India ya hay de hecho, parte del yoga, ¿no? Una disciplina que es parte del yoga, que es una parte importante, y es una disciplina porque obviamente está conformada de un sinnúmero de prácticas y de métodos, y que de hecho se traduce como ciencia de la respiración, es el pranayama, ¿sí? Forma parte del yoga, aparte de las posturas que ya conocemos por las imágenes que se difunden, está también la respiración siendo una parte sumamente valiosa en el desarrollo del yoga. Y en la China, ¿no es cierto?, en todo lo que son las artes marciales, en lo que es el Qigong, de hecho la palabra Qigong o Qigong, que hoy día también se ha puesto muy de moda, habla principalmente de la respiración, o sea, son sistemas a través de los cuales se busca desarrollar y manejar la energía mediante la respiración, ¿ya? Entonces, de algún modo, la respiración ha estado muy presente en las disciplinas
de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y que están vinculadas de una forma muy, muy cercana y muy fuerte con el desarrollo místico y metafísico, ¿ya? Incluso dentro del campo chino, digamos, dentro de la cosmovisión china, nosotros tenemos una cosa, digamos, más o menos así mostrada rápidamente, una visión, digamos, del ser humano, ya más o menos de este tipo, ya como si estuviera el ser humano conformado por tres esferas, tres niveles, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, acá los chinos ponían, bueno, eso ya no es eso. Para hacer más rápido, digamos, los chinos hablaban, ¿no es cierto?, del Shen, que es como la parte espiritual, ¿sí? Acá colocan el Shi, ¿sí? Que normalmente se lo entiende como energía, vitalidad, ¿ya? Y acá abajo el Jiang, ¿no? Que básicamente es el cuerpo, ¿no es cierto? Y los fluidos del cuerpo, y el Jiang. Y esto, estrictamente lo que entendemos por Chi, ¿sí? Es una de las traducciones del Chi, ¿no es cierto? Es respiración. Se traduce como energía, como vitalidad, ¿ya? Como vida, la energía. Pero la acepción es bastante amplia. No se reduce solo al vigor, ¿sí? O la fortaleza física. También el chi puede ser fortaleza de carácter, ¿sí? Puede ser resiliencia. Y también una acepción del chi es energía y es respiración, ¿sí? Porque básicamente a través de la respiración es como nosotros vamos haciendo un trabajo de interacción constante con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿sí? A través del aire que tomamos y el aire que devolvemos hay una constante intercambio, ¿sí? Un constante interactuar, que en el fondo para los chinos eso es respiración. O sea, para nosotros respiración es volumen de aire, ¿no? O sea, incluso en el colegio te enseñan, ¿no?, a respirar profundo, ¿no es cierto?, y a botar todo el aire, etcétera, pero para los chinos el concepto es un poquito más amplio, sin excluir este punto, es mucho más amplio. O sea, prácticamente el chi o la respiración es un intercambio continuo, permanente entre nuestra propia energía y la energía propia de la naturaleza, y que se hace no solamente a través del intercambio de gases en la respiración, sino que también se hace a través de los alimentos y se hace también a través del magnetismo, ¿sí? Propio y de la naturaleza. Entonces el concepto es bastante más amplio, respiración como interacción entre el ser humano, ¿no es cierto?, y la naturaleza que le rodea. Ajá. Ahora, sí, dime. Y Daniel, mira, en las culturas orientales, más que todo, no solo la China, ¿no? Que se toma en Claro. cuenta todo este tipo de, de conceptos que nos estás dando, que están súper interesantes. Pero más allá de eso, yo veo que ellos lo que plantean es que lo que debemos practicar y poder potenciar es una meditación, digamos, una respiración consciente, ¿no? O sea, saber lo que estamos haciendo y hacerlo de una manera consciente, como para que eso traiga beneficios, ¿no? No sé qué beneficios les podemos transmitir a nuestros oyentes que puede la respiración tener en nuestras vidas, ¿no? Bueno, son bastantes, ¿eh? Lo que pasa, tú justamente lo que mencionas es interesante porque eh, por eso iba a señalar este gráfico. Si tú ves el chi, ¿no es cierto?, es parte de esta esfera intermedia que de algún modo hace de puente entre el shen, que podríamos traducir como espíritu, como mente, y el jian, que es el cuerpo, ¿sí? Okay. Entonces, mediante esa relación, ¿no es cierto?, que mantiene el chi, ¿no?, entre la mente y el cuerpo, es como se logra una armonización y un equilibrio. Y también lo mencionaste tú, lo fundamental acá no es hacerlo de manera instintiva y mecánica, porque dentro de las muchas funciones que son parte de nuestro metabolismo, claro, hay algunas que pertenecen al aparato simpático, otras al aparato parasimpático, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que nosotros no manejamos, son autónomas, como por ejemplo el latido del corazón, son autónomas a nuestra voluntad, pero hay cosas que son parte de los dos sistemas. O sea, son, digamos, actúan de forma independiente, pero también pueden ser controlados, ¿sí? Y donde se
se hace importante o valiosa la respiración es justamente porque la respiración es uno de estos sistemas que nosotros podemos llegar a controlar, manejar y mejorar voluntariamente. Y para eso, obviamente, se necesita de la participación activa de la conciencia. Y lo que se pudo comprobar como un primer beneficio es que mediante la respiración nosotros encontramos una forma de anclar el pensamiento, ¿sí? O sea, de algún modo sujetar el pensamiento a través de la respiración, o sea, a través de una respiración consciente, ¿no es cierto? Nosotros vamos percibiendo poco a poco que nos relajamos, que la mente se va tornando más serena, más lúcida, ¿ya? Y ese fue un primer elemento, yo creo que hizo que en estas disciplinas la respiración jugara un papel importante en casi todas las disciplinas místicas, ¿no? Cuando uno quiere entrar en el campo de la meditación, de la contemplación, la respiración juega un papel muy importante. Ahora, un punto de vista médico de lo que se ha estudiado en Occidente, indudablemente, ¿no es cierto?, el manejo de la respiración incide directamente en nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, una persona estresada respira rápido y de manera superficial, o sea, respira con la parte alta. Y en ese tipo de respiración, una persona relajada, una persona tranquila, calmada, en reposo, por decirlo así, respira largo y profundo, tiene una respiración larga y profunda y baja, o sea, hace trabajar el diafragma, más que la parte clavicular, la parte superior, sino que más bien el diafragma. Entonces, cuando cambian los estados de ánimo, nosotros también cambia la respiración. Y esto es biunívoco, digamos, o sea, va de un lado como de un lado para otro, del otro para acá, digamos, por decirlo así. Entonces, a través de este mecanismo es como con ejercicios muy simples, ¿no es cierto? Yo puedo, de hecho se dice, ¿no? O sea, cuando una persona está alterada, ya en el argot popular normalmente se dice, a ver, cálmate, respira profundo, por favor, respira profundo, ¿no es cierto? Cuenta hasta 10 y funciona, o sea, sí funciona. O sea, si nosotros respiramos profundo, ¿no es cierto? Nos vamos calmando, nuestra mente se va haciendo más serena y tenemos mejor oportunidad de tomar decisiones inteligentes, ¿sí? Entonces hay una relación muy estrecha entre los estados de ánimos y el tipo de respiración, y a través de esa relación estrecha es como se logra los primeros pasos. No digo que sea esa la única forma, ¿no es cierto?, de llegar a controlar nuestra mente, pero indudablemente es un recurso que tenemos a mano y es como un primer paso que está prácticamente en todas las disciplinas, ¿no es cierto?, para llegar a un control. Lo que se ha podido comprobar así en laboratorio con sensores y todo lo demás es que cuando tú empiezas un entrenamiento de una respiración consciente, te bajan los niveles de estrés, mejora el pH sanguíneo, ¿sí? Y también obviamente la presión, o sea, si tienes la presión alta tiende a bajar, si tienes la presión baja tiende a subir, o sea, el manejo consciente de la respiración siempre resulta en un equilibrio, o sea, todo se tiende a armonizar, todo se tiende a equilibrar porque empieza a ser la función de puente, o sea, aquí el chi, ¿no es cierto?, empieza a conectar y armonizar la mente con el cuerpo, ¿no es cierto?, y todo tiende hacia un mejor equilibrio, ¿sí? Sí, justamente aquí quiero yo hacer una observación realmente muy clara, los conceptos que tú comentas del Shen, del Chi, del Yang, un poco trasladando a la vida cotidiana, a la vida al corre-corre que estamos prácticamente en estos tiempos de pandemia pasando todos. ¿Cómo o de qué manera podemos mejorar o de qué manera podemos trabajar estos tres conceptos para tener una vida regularmente tranquila y poder sobrellevar este tema de la pandemia? Si bien es cierto, unas personas tenemos desarrollado algún concepto del que comentas tú acá, pero las personas que no lo pueden y que posiblemente nos estén escuchando, nos estén viendo, puedan fortalecer, potencializar este concepto para, obviamente, tener una vida, digamos, más relajada, más tranquila, con salud, obviamente. Si bien es cierto, las cosas de Occidente son muy buenas y que deberían traerse para acá. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación o cuál sería tu observación en este caso para poder mejorar, Claro, ¿no?, nuestro estado de ánimo, claro. nuestra salud? Mira, una cosa importante acá es el hecho de que la respiración diafragmática, como se suele llamar, es la más saludable
por varias razones. Voy a hacer también uso de las imágenes, ¿no es cierto? Así, en forma esquemática, digamos, nuestros pulmones tienen una forma piramidal, ¿ya? Entonces tú puedes entender básicamente de que hay como 3 zonas, ¿sí? Entonces hay una zona superior, por decirlo así, que sería esta de acá, que es la zona clavicular, ¿sí? El área clavicular, cuando respiramos acá. Entonces, para satisfacer nuestra necesidad, necesitamos respirar rapidito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y superior. Luego está la parte intermedia, donde se usan las costillas, ¿sí? Entonces, eso obviamente expandiendo el pecho, etcétera, se utiliza y obviamente se optimiza un poco más, pero la mejor forma, digamos, de respiración es la que se conoce como la respiración diafragmática, que es la que utiliza la parte baja, digamos, moviendo el diafragma. El diafragma es un músculo, ¿no es cierto?, que atraviesa prácticamente y divide nuestro tronco, ¿no es cierto?, en 2 partes, la parte superior, por decirlo así, ¿no es cierto?, y la parte inferior, ¿sí? Entonces, haciendo una respiración diafragmática significa que nosotros bajamos el diafragma, ¿ya? Y obviamente se llena completo, ¿no? El pulmón de aire, ¿no es cierto? Y luego cuando se contrae el diafragma, o sea, cuando se eleva, el aire sale expulsado. Ahora, el diafragma, el movimiento del diafragma que hace la respiración baja, que es la que hace uso de la respiración diafragmática. Los animales, las mascotas también la podemos ustedes observar de que hace una respiración diafragmática, ¿sí? Nuestra costumbre, digamos, de respirar de modo distinto obedece también un poco a las modas. El cinturón, los corsés, ¿no es cierto?, el vientre plano, todo eso nos ha obligado, ¿no es cierto?, a no usar el diafragma en la respiración, y el diafragma cumple una función sumamente importante porque de algún modo colabora en el bombeo de la sangre, ¿sí? En el corazón, la función del corazón no es bombear solamente, la función más importante del corazón es mantener un ritmo, ¿sí? Y el diafragma que baja y que sube, ¿no es cierto?, comprimiendo y descomprimiendo, colabora como una segunda bomba, por decirlo así, en toda la circulación sanguínea. Entonces, y además, como es un músculo muy poderoso, está haciendo un masaje constante a los objetos internos. Cada vez que el diafragma baja y presiona el hígado, el vaso, los intestinos, etcétera, está haciendo un masaje, y después cuando sube, obviamente lo suelta, y esto en cada respiración. Entonces hay un masaje constante a los órganos internos. Entonces, el dedicar nada más unos 10 minutos, ya al comienzo, dedicarle unos 10 minutos a una respiración diafragmática, o sea, haciendo uso del diafragma, al momento de inhalar, ¿no es cierto?, sacamos el vientre abajo, bajamos el diafragma, de modo que se sale el vientre, y al momento de exhalar, ¿no es cierto?, contraemos, subimos el diafragma y contraemos el abdomen. Ese ejercicio consciente, pausado, profundo y silencioso, o sea, no es, sino que silencioso, largo, profundo y consciente, ustedes van a observar rápidamente los resultados de cuando empezaron a cuando terminaron. Lo más común es que van a notar que están un poquito más relajados, ¿sí? Están un poquito más tonificados y hay un poquito más de lucidez, ¿sí? Esto desde la primera vez que lo hacen. O sea, no digo, digamos, que es resultado después de un largo periodo de entrenamiento, no, desde la primera vez. Ahora los que están escuchando, digamos, los que van a escuchar este programa, háganlo. O sea, siéntense con la columna vertebral lo más recta posible, como si estuviesen siendo jalados de la coronilla, ¿no es cierto? Y desde ahí bajan el diafragma al inhalar, ¿ya? Y luego lo contraen al exhalar, subiendo el diafragma. Eso lo hacen de manera lenta, ¿no es cierto?, profunda, ¿cierto?, silenciosa, ¿sí?, o sea, sin emitir ruido, y continua y consciente. Con eso, poniendo atención a esos 3 aspectos, y también siendo consciente de cuando el aire entra y de cuando sale, o sea, del flujo y reflujo del aliento, los aromas, la temperatura, etcétera. Eso hace que la mente, ¿no es cierto?, de algún modo se conecte con la respiración. Eso ustedes van a notar en 10 minutos, ¿no es cierto?, que se tornan un poquito más relajados, un poquito más lúcidos, y se tonifica un poquito el cuerpo en general. Eso con 10 minutos.
Ahora, si se hace más y se hace en modo continuo, obviamente estos beneficios se van incrementando. Así de simple el tema, ¿no? El tema es básicamente en la perseverancia, en la continuidad. Ajá. ¿Ya? Podemos hablar que, digamos, en este caso, se puede tratar enfermedades eh, farmacodependientes con este tipo de terapias o no se puede tratar Mira, como cada ser humano es un caso muy particular, ¿ya? Yo no te podría dar un consejo así como para todas las personas, ¿sí? Pero yo sí, de hecho, empecé a prestar mucho más interés y atención a esto que yo aprendí de muy joven, pero en algún punto yo empecé a dar clase en la agrupación de tercera edad del IES con personas de 70 años, 60 años. Entonces me di cuenta por lo que yo era joven todavía, tenía 40 años, etcétera, como que no, este tipo de cosas las practicaba porque hacía artes marciales, entonces formaba parte de la disciplina. Pero al ver los efectos que tenían las personas mayores, yo me di cuenta de que había que difundirlo y ojalá lo conociera todo el mundo, ¿no? Porque una de las cosas que pude observar, por ejemplo, es que algunos de estos alumnos que tuve dejaban las pastillas para dormir. Empezaron a notar, obviamente, que dormían muy bien, ¿sí? Entonces empezaron a sacar. No digo, obviamente, que el mismo efecto se dé en todas las personas, vuelvo a insistir. Había otro, por ejemplo, que esto a mí me causaba un poco de risa porque yo empezaba la clase, ¿no es cierto? Y a los 10 minutos un señor me hacía con la mano la señal, ¿no es cierto?, de que le diera unos minutitos y salía, ¿ya? Y luego regresaba. Después ya más en confianza, obviamente me dice, ¿sabe qué? Le quiero contar algo, ¿no? Que él llevaba años con estreñimiento y usaba medicamentos y un montón de cosas. Y resulta que ahora a los 10 minutos de la clase tenía que salir al baño, ¿no? Y regresar y estaba muy contento. Entonces dije, no, esto lo tiene que conocer mucha gente porque es algo muy simple y realmente muy valioso, sobre todo porque es un ejercicio que puede hacer todo el mundo. O sea, una persona que tiene 80 años no necesita una mayor, obviamente siempre, digamos, cualquier exceso puede ser peligroso, ¿no? Pero si se mantiene dentro de los parámetros de moderación, por decirlo así, como una disciplina básica, es algo que puede beneficiar a Y, niños, adultos, maduros, ancianos, en fin, ¿no? y Dani, tú nombrabas que normalmente algunas técnicas de meditación, de contemplación, se utiliza como un ancla la respiración, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, yo tengo un hábito bueno de meditación y la meditación vipassana se basa más que Vipassana, todo vipassana. en la ancla de la respiración. Y dentro de los beneficios que esta presenta, en realidad, eh, no se debería esperar beneficios rápidamente, sino ya con un hábito frecuente de este tipo de cosas, llegar a tener beneficios, digamos, duraderos en la vida, ¿no? Pero nombro esto ya que yo sé que tal vez no es la única metodología o técnica oriental o de donde sea que pueda haber que te pueda dar esa entrada hacia una meditación consciente. Sé que tú también das clases de Tai Chi Chuan y pues esa también, más que todo, no sé mucho, ¿no? Pero sé que lo que el Tai Chi Chuan hace un poco es jugar con las energías del cuerpo frente al mundo, ¿no? Pero si tal vez nos puedes conversar un poquito de eso para también mirar que la respiración está incluida en esas otras técnicas eh, Sí, bueno, precisamente el Tai Chi Chuan, ¿ya? Es una disciplina de origen chino y de hecho, bueno, normalmente se le llama Tai Chi, ¿no? Pero el término correcto es Tai Chi Chuan, digamos. ¿Por qué? Porque Tai Chi es un término filosófico en la cultura china, digamos. De hecho, metafísico más bien, porque básicamente es lo que nosotros conocemos como el yin y el yang, ese círculo, ¿no es cierto?, que tiene una parte clara y la otra parte oscura y que están, digamos, relacionados. Eso que llamamos yin yang, en realidad el nombre que tiene es Tai Chi, ¿sí? Y el Tai Chi Chuan, ¿no es cierto?, la palabra Chuan significa puño. Entonces el Tai Chi Chuan es traducido, viene a ser como una lucha basada en la armonía de los contrarios o en el equilibrio de los contrarios, un sistema de lucha basado en el equilibrio de los contrarios. Eso es Tai Chi Chuan. Y una parte importante del Tai Chi Chuan es justamente la parte que tiene que ver con la respiración, ¿sí? Porque de hecho el yin, ¿no es cierto?, es la inhalación.
el yin, digamos, ¿no es cierto?, que inhala, que va hacia adentro, ya es receptivo, ¿no? Y la exhalación, ¿no es cierto?, que sale hacia afuera, obviamente es yang, ¿no? Entonces, de algún modo, el tai chi, ¿no es cierto?, esa figurita está mostrándonos también cómo se debe equilibrar el yin y el yang en la respiración. O sea, la inhalación y la exhalación siempre tienen que estar en armonía y en equilibrio, por decirlo así. Aquí tengo yo una duda. Nosotros, viejo, el cuerpo tiene lugares o centros o puntos de equilibrio, de almacenamiento de energía, ya sea buena o sea mala. Bueno, no hablemos de mala, sino que tal vez mal canalizado. Pero acá en Ecuador tenemos un dicho que por lo general dicen que ya te dio el mal aire. Entonces, por lo general, que se le pega, ¿qué es las malas energías, algo? ¿Es cierto eso o cómo es el tema? Sí, los chinos también, ¿eh? Te digo, yo conocí, de hecho tuve algunos instructores chinos en Guayaquil, viví un tiempo en Guayaquil, y ellos han tomado la misma expresión. Digamos, los chinos hablan también del mal aire que uno tiene en la rodilla, del mal aire que tiene en las lumbares, y es porque para los chinos, chi es respiración también, ¿sí? A ver, los chinos hablan de tres tipos de chi, ¿ya? Básicamente, ¿no? Porque esto obviamente luego se desarrolla y se amplía mucho más. Pero un chi ellos llaman el prenatal, ya que tiene que ver con el chi adquirido de los padres. O sea, cada uno de nosotros obviamente tiene un chi que está de algún modo eh, caracterizado por lo que viene por herencia de la madre y lo que viene por herencia del padre. Por eso es que hay familias, ¿no es cierto?, que son alérgicas, familias que son longevas, etcétera, ¿no? Entonces ese chi, obviamente ellos llaman el chi prenatal, ya que viene a nosotros antes de nacer, ya obviamente está conformando nuestra naturaleza. Luego está el chi terrestre. El chi terrestre obviamente es el que nosotros tomamos de la naturaleza, el contacto con la naturaleza, con la tierra y con los alimentos. Ese es el chi, digamos, terrestre. Y el chi celeste es el que nosotros tomamos del aire. ¿Por qué? Porque el sol, ¿no es cierto?, está magnetizando constantemente nuestra atmósfera y cargándola de iones negativos, que son de algún modo los portadores, ¿no es cierto?, de una dosis, una partícula energética, ¿no es cierto?, que es la que nosotros asimilamos a través de la respiración. Por eso le llaman chi celeste. Entonces, de algún modo, ¿no es cierto?, el aire, ya para ellos es un sinónimo de energía, ya, pero el buen aire también, no estamos hablando del aire que hay en el mar donde rompen las olas, ¿no es cierto? Es un aire cargado de iones negativos, el aire de la montaña alta también es un aire muy puro, ¿no es cierto? Muy energetizado, a diferencia de otros aires que están descargados. Por ejemplo, en lugares cerrados de aire acondicionado, son aires de algún modo carentes de vitalidad. Por eso, por ejemplo, cuando uno viaja en un avión, así se haya pasado las 8 horas, las 6 horas, las 5 horas en el avión sentado y durmiendo, ¿no es cierto?, no está descansado, ¿sí? Se siente una especie de abulia, ¿no es cierto?, de pereza, porque justamente ha estado respirando un aire ya que está reciclado, es un aire carente de esa carga ya de iones negativos, a diferencia de estos otros aires, porque incluso de hecho cuando uno está en el mar o está en la montaña, uno mismo siente, o sea, casi instintivamente uno tiene ganas de llenarse de ese aire, obviamente, porque es un aire lleno de vida, en realidad. Y hay también ciertas horas del día, ¿no es cierto?, donde se da con más naturalidad ese tipo de aire, ¿no es cierto?, más energetizante, sobre todo el de la mañana, también. Cuando uno sale de la casa, digamos, abre las ventanas en el dormitorio también, uno siente justamente que es un aire rico, ¿no es cierto?, es algo delicioso, digamos, que el cuerpo lo disfruta y anímicamente uno también se reconforta mucho, porque es un aire, digamos, que tiene una carga energética, porque aquí en el fondo el corazón energético, digamos, de todo nuestro sistema es el sol. Entonces, y nosotros tomamos energía del sol a través de una vía directa, menos directa, más indirecta o muy indirecta, por decirlo así. Entonces, la energía que tomamos del aire, de la atmósfera ionizada, es una energía que viene del sol. La energía que tomamos de los alimentos es una energía que viene del sol. O sea, toda la energía en el fondo de nuestro sistema solar es del corazón de nuestro sistema solar, obviamente, que es la estrella, ¿no?, que es la única que emite
emite, ¿no es cierto?, luz, emite calor, emite energía. Qué tema más interesante, Dani. Sí, justamente eso pasa, pues, ¿no? Que la mayoría de gente, por ejemplo, los fines de semana suele salir a la naturaleza, suele salir bien temprano. Y claro, tienen la costumbre de abrazar a los árboles. Dicen que abrazar a los árboles también extrae obviamente las malas energías y te llena de buenas energías, que es obviamente lo que siempre pasa, ¿no? Claro, claro, claro. Ajá. Sí. Bueno, qué tema más interesante. En realidad, Daniel, podríamos extendernos aquí días enteros alrededor de esto, pero en honor al tiempo, pues que nos deje el programa. Yo nada más quiero dejar una conclusión y unas observaciones. Ya desde antiquísimos años, los mismos presocráticos, recuerdo Anaxímenes decía que el aire es el arqueo, el origen de todo, ¿no? Y me recordó las palabras que dijiste al inicio de que el mismo planeta respira e intercambia con nosotros energías de esa forma. Entonces, desde allá viene ya una filosofía y una sabiduría en torno al aire y a la respiración, que es lo que yo quisiera que se lleve nuestro auditorio el día de hoy, de que allí hay mucho más que solo el hacer esa respiración. Como las culturas orientales lo tienen, digamos, argumentado, esa respiración resignifica más que solo ese intercambio de gases, sino es energía, es una forma de conocernos en nuestro cuerpo, de cómo interiorizarnos. Y pues eso es lo que quisiera dejar al auditorio, en que se den la oportunidad de conocer más sobre este tema. Daniel también está allí y pueden contactarlo como para que les pueda guiar de alguna manera. No sé también, Andrés, si tienes tú alguna conclusión o algún mensaje que darle al auditorio. Sí, bueno, tú lo has dicho todo. Creo que es importante tener estas pautas, estos tips que nos ha dado Daniel. Nos sirve bastante traer estas costumbres orientales, hablemos así, y adoptarlas en nuestra vida porque es importantísimo tener una vida saludable, ¿no? El tema de la respiración es muy, muy importante para varios temas, no solo en el tema de salud, en el tema de trabajo, sino en varios ámbitos se aplica esto y es importantísimo llegarse a conocer, conocerse y poder canalizar todas estas energías, malas energías que tengamos acumuladas mediante esta respiración y los métodos que ya nos había comentado Daniel. Nada más para concluir, Daniel, si tienes algún contacto, alguna red social en la que puedan ubicarte a ti. Sí, bueno, está en el Facebook Live, en Facebook, digamos, la página de Nueva Acrópolis Quito, y nosotros tenemos con frecuencia, estamos publicando, anunciando conferencias que damos en Facebook Live y otras que hacemos por Zoom directamente. Entonces, si alguien tiene interés en desarrollar estos temas filosóficos y puntualmente sobre este tipo de disciplinas, puede hurgar un poquito, ¿no? Investigar un poquito en las páginas nuestras, que siempre estamos anunciando un programa con este tipo de cosas. Y por otro lado, si es que alguien quiere ya pasar a la práctica de este tipo de cosas, nosotros estamos aquí en el Parque Japón, digamos, en la Avenida Japón, cerca de la Gaspar, pero por la Gaspar de Villarroel, pero por la Avenida Japón hay un pequeño parque donde nos reunimos los días martes y jueves de 7 a 8 de la mañana para hacer este tipo de ejercicio, ¿ya? Y lo que quería nomás cerrar es que, así como, por ejemplo, no es suficiente con comer, sino que hay una ciencia, ¿no es cierto?, que de algún modo nos orienta inteligentemente para no solo comer, sino que nutrirnos de la forma más saludable y armoniosa. Lo mismo pasa con la respiración, no basta con respirar. Hay mucho que aprender de la respiración, aunque no parezca, ¿no es cierto?, en estas disciplinas como acabamos de mencionar, el yoga, el tai chi y los sistemas de meditación como el vipassana, que decía Alex, ¿no es cierto?, incluso el mismo mindfulness que está tan de moda, digamos, se basa en el vipassana, es una tradición, ¿no es cierto?, que tiene raíces en las doctrinas budistas, tiene mucho que ver obviamente en la forma, y lo cito como sistemas de aprendizaje sobre la respiración. Uh-huh. Bueno, eso nada más, muchas gracias, agradezco la invitación, compartir esto siempre es algo muy, muy satisfactorio, porque claro, como les dije en un comienzo, la verdad es que todo el mundo debiera conocer algo de esto, la verdad, porque Uh-huh. es tan simple, está tan a la mano, ¿no es cierto? Porque el aire, obviamente, bueno, sigue siendo gratis, ¿no? Así que, Claro, desde ese punto de vista, todavía. claro, todavía, por eso digo. Que siga siendo gratis.
Bueno, queremos agradecer a Daniel, nuestro invitado esta semana, y a la audiencia de Para la Oreja por ponernos atención a este nuevo programa, pues, y agradecidos a ustedes por seguir pendientes de nosotros. Bueno, queremos agradecer eso y nos vemos la próxima semana. Gracias, Daniel, también. Muy bien. Cuídense, Gracias, Alex. gracias. Gracias, Eduardo.